Como decían ustedes, con la crisis griega como telón de fondo, Atenas le exige a Alemania una compensación económica, un resarcimiento por la devastación causada por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. En una estrategia inédita, el gobierno de Grecia exige al de Alemania un histórico resarcimiento por los daños infligidos durante la Segunda Guerra Mundial. La solicitud griega encendió un tibio nivel de autocrítica en el Estado alemán sobre las consecuencias de la ocupación nazi que se inició el 6 de abril de 1941. Es así que el presidente germano Joachim Gauck propuso reflexionar sobre los crímenes alemanes perpetrados en Grecia y habló de responsabilidad histórica. Se sumó a la autocrítica la canciller Angela Merkel, quien afirmó por radio que Alemania no puede aceptar poner un punto final a su pasado nazi. Atenas exige de Berlín el pago de reparaciones de guerra que incluyen la devolución de un préstamo que el Banco Central de Grecia se vio obligado a otorgar a las tropas de ocupación por un monto de 3.500 millones de dólares del año 1938, que en dinero equivalente a 2015 fue mensurado en 54.000 millones de euros. Más la indemnización de los daños que sufrieron las infraestructuras y monumentos históricos griegos durante ese periodo y que se estiman en 7.100 millones de dólares de 1938, es decir, 108.000 millones de euros actuales. Los cálculos económicos se suman a la impagable deuda de las víctimas humanas. Más de 300.000 civiles griegos murieron durante la ocupación nazi. Berlín había declarado en reiteradas ocasiones que consideraba cerrado el tema de las reparaciones, alegando una decisión de la Corte Internacional de Justicia de 2012 que invalidó similares pretensiones de Italia contra Alemania y también acuerdos internacionales. Pero en esta nueva etapa, las declaraciones de funcionarios alemanes fueron bien recibidas en Grecia. La vocera del Parlamento heleno, Zoe Constantonopoulou, evaluó como histórica la declaración del presidente alemán. Los reclamos griegos retumban en un panorama de febril negociación sobre el rescate económico de la eurozona que atravesó un momento de incertidumbre. Der Bundespräsident hat nicht zur Reparation gesprochen. Das ist das Missverständnis. Sondern der Bundespräsident hat davon gesprochen, dass es nach wie vor Menschen gibt, die unter den Auswirkungen der furchtbaren Verbrechen, die von Deutschland oder im deutschen Namen oder wie immer jedenfalls von Deutschen im Zweiten Weltkrieg begangen worden sind, schwer leiden. Und dass wir Deutsche uns wieder und wieder, und das ist die Aufgabe des Bundespräsidenten, und wir haben einen sehr guten Bundespräsident, daran mahnt, wir sollten das nicht vergessen. Voceros del premier Alexis Tsipras dijeron que está tratando que sus acreedores liberen a la brevedad fondos de rescate para poder pagar su deuda tras un fin de semana en el que lograron avanzar hacia un posible entendimiento. Así es que se estudian nuevas medidas económicas a fin de que se liberen unos 7.200 millones de euros. Sin embargo, el ministro griego del Trabajo, Panos Skurletis, se quejó al afirmar que la eurozona les ha pedido que no toquen ninguna de esas cosas que durante los últimos 5 años han destruido la vida de los ciudadanos griegos. Y aseguró que el Fondo Monetario Internacional presiona a Atenas para que retire por fases el apoyo estatal a varios fondos de pensión, mantenga un salario mínimo bajo y reduzca pagos de jubilaciones. En las últimas horas, el gobierno griego advirtió que las negociaciones podrían estancarse. En un comunicado, se afirma que las serias divergencias y contradicciones entre los principales acreedores de Atenas dificultan las negociaciones y puntualizan que la situación es responsabilidad exclusiva de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Δεν μπορεί να υπάρχει η προσμονή από την πλευρά των θεσμών έτσι ώστε για να περάσει η συμφωνία να πρέπει να κάνει σε όλα πίσω η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πάρει αυτή την εντολή. Εμείς αυτό που λέμε, και αυτό δεν είναι μήνυμα ρήξης, ότι σε μία διαπραγμάτευση
η οποία λαμβάνει η χώρα, πρέπει να υπάρξουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. La mitad de los 7.200 millones de euros que están siendo objeto de intensas negociaciones entre Atenas y sus acreedores en conversaciones en Bruselas procederían del Fondo Monetario Internacional. Sin esos fondos, la liquidez de las cuentas griegas estará en peligro. Por su parte, los acreedores de la eurozona, que atesoran la inmensa mayoría de la deuda griega, se oponen con firmeza a efectuar una quita. Ich lese heute in den Meldungen, dass Griechenland selber mit allen seinen Gläubigern oder potenziellen Gläubigern dringende Gespräche führt. Offenbar ist die Liquidität geringer geworden in Griechenland. Ich habe keine Zahlen zur Verfügung. Und dann kann natürlich alles Mögliche passieren. Wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten alles tun, um das zu vermeiden, um Griechenland zu helfen, aber nur im Rahmen dessen, was wir vereinbart haben. Pero la ayuda del Fondo Monetario Internacional es crucial, tanto para sus fondos como para mantener el apoyo político al rescate de Grecia, sobre todo en Alemania. Las negociaciones se sucedieron sin pausa en varias rondas comandadas del lado griego por el número 2 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Euclid Tsakalotos. Se trata de una incorporación que buscaba incentivar la llegada de un acuerdo y aclarar el panorama para los griegos. De esta manera, Tsipras agregó un nombre de peso a sus negociadores, lo que algunos analistas observan como un elegante desplazamiento del ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis. Now, I trust that an agreement will be in the offing in the next days, mostly weeks. However, while we are confident of such an agreement, it is particularly useful to ask, why has it taken so long? Fruitless recriminations aside, one tangible reason that I want to put to you is that all sides, our side, the other side, have been focusing too much on the strings to be attached to the next liquidity injection to the Greek economy, and not sufficiently on a vision of how Greece can recover and develop sustainably. En este contexto, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, comentó al final de uno de esos encuentros que el escenario central en el que están trabajando y el único que consideran en este momento es que efectivamente se llegará a un acuerdo con Grecia. El pasado 20 de febrero, los socios europeos decidieron prorrogar por 4 meses el rescate a cambio de que Grecia introdujera ciertas reformas y permitiera la última revisión del cumplimiento de dichas condiciones. Con las arcas griegas vacías, crece la expectativa y la urgencia para alcanzar un acuerdo, ya que en este mayo deben devolver cerca de 1.000 millones de euros en 2 tramos al Fondo Monetario Internacional, además de afrontar el pago de salarios y jubilaciones. Un panorama por demás comprometido para la nueva administración de la izquierda de Syriza. Bueno, a ver, son tan complejas las condiciones de esta negociación entre los ministros de Finanzas de la Unión Europea, el Eurogrupo y el gobierno de Grecia, que fíjense cómo están definidas las cuestiones de un lado y del otro, en espejo, vamos a ver. La Troika, es decir, el Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, consideran que los asuntos cruciales de esta negociación son la reforma del sistema de jubilaciones y del mercado laboral que debería hacer el gobierno de Grecia, así como el cumplimiento de los objetivos presupuestarios, un mayor superávit fiscal que permita tener más recursos disponibles para pagar la deuda. Desde el gobierno griego lo que reiteraron esta semana es que lo que consideran las líneas rojas, aquel límite del cual no pueden pasar, y dice no más recortes a las jubilaciones y ninguna legislación para facilitar los despidos en el sector privado. Prácticamente es exactamente lo contrario de lo que se dice de la vereda de enfrente. Este es el punto, y recién lo que escuchábamos de Varoufakis defendiendo que el tema no es como que para Grecia, el tema no es cómo se pagan los vencimientos, sino cómo se da una política de crecimiento y desarrollo a partir de ahora, porque claramente... Incluso para poder pagar. Exacto, bueno, ahí está el punto, porque claramente todo lo que se hizo hasta ahora en cuanto a refinanciación, reconsideración
de los vencimientos, es decir, toda una estrategia, una estructura que se dio nueva, una baja de tasa de intereses, bajó muchísimo la relación entre deuda y PBI de Grecia. El problema es que el PBI no crece. Entonces, es un país que, por más que le baje de la deuda, no está en ninguna condición de pagar. La única forma que tiene todavía de pagar Grecia es recibir los créditos de los nuevos acuerdos, megaacuerdos, para pagar deuda y además para pagar sueldos y jubilaciones. Lo está pagando con crédito externo, no tiene ni suficientes recursos para pagar los propios sueldos del Estado. Con lo cual, esta situación, hasta que no cambie esa estructura, no hay forma de lograrlo. Pero por otra parte, ¿puede cambiarla por un acuerdo con la Unión Europea? Parecería que tampoco. No, porque la impresión que tengo yo es que es una guerra de nervios. Es decir, a ver quién aguanta más. Europa no mueve un centímetro, el cerco se va achicando en torno a Grecia y va a haber un momento donde no va a haber más plata, donde no va a haber más crédito y algo va a pasar. Sí, bueno, eso esa es la sensación. A ver, agrego un elemento más, Pedro, digamos, eso en lo que se ve en el efecto práctico. Ahora, en lo que está en disputa, si uno toma lo que dijo, hace 10 días estuvo Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas de Alemania, dando un discurso que para mí fue muy importante en Washington, muy trascendente por el grado de definiciones que tiene. Ahí hace un análisis de la crisis internacional. Y fíjense, acá hay una caracterización que es tremenda inclusive para analizarla. Dice, él atribuye la crisis del 2008 a problemas de endeudamiento para sustentar el crecimiento. Dijo que esto fue un error y fue una fuente de crecimiento artificial, promovió un endeudamiento excesivo y eso naturalmente por los ciclos económicos provoca una crisis. Lo explicó así, demasiado endeudamiento, ahí no hubo problema de gran especulación financiera, bancos que hicieron un desastre, nada de eso. Es mal manejo de las administraciones públicas, sobre todo que tuvieron este endeudamiento. Y considero que además, y acá me parece un punto muy importante, el plan de recuperación que se está dando a Europa está funcionando, está logrando resultados. Tomó el ejemplo de España, Portugal, Irlanda, dijo, está empezando a reducirse el desempleo, se empieza a acomodar mejor la economía con las políticas de austeridad. El problema central, ¿cuál puede ser? Dijo, ¿cuál puede ser el riesgo máximo que tiene hoy Europa? El riesgo moral de ayudar a gobiernos irresponsables, es decir, a gobiernos que no hagan el plan de austeridad. Dicen, claro. ¿Qué está diciendo? ¿Que el único riesgo sería ayudar a Grecia si no hace la política de austeridad? Es peligrosísimo lo que está diciendo, porque realmente está poniendo las condiciones del futuro en un marco que evidentemente le están diciendo a Alexis Tsipras, o haces lo que ya se había comprometido el gobierno anterior, o no hay salida. Bueno, por algo decían que él era el ministro de Economía de Grecia, como que él estaba manejando la economía griega desde Berlín. Ahora, estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Alan Greenspan, el ex director del Banco Central de los Estados Unidos, que dijo, Grecia va a tener que salir, como lo llaman el Grexit, exit de la zona euro. Porque al fin y al cabo lo que vos estabas planteando es siempre la misma disyuntiva que venimos viendo acá en nuestro programa ya hace años. O se quedan dentro de la zona euro o se van. Lo que pasa que todos, o prácticamente hay un consenso, que salir es todavía peor. Sí. Pero esto es parte del debate que, recordemos, hay dentro de Syriza, y que además lo que Varoufakis estaba haciendo, el ministro de Economía, que estuvo justamente en España, es maniobrar, no fue desplazado. O sea, acá hay un juego, lo hemos visto también en varias oportunidades, el juego del gobierno griego, a ver cómo negociamos de diferente lugar con los europeos, porque no nos queremos ir. De hecho, Tsipras amenazó, entre comillas, hace 2 semanas, que si esto no se resuelve, va a llevarle al pueblo la pregunta en un referéndum si quieren que salgamos o no de la zona euro, que en su momento al ministro Papandreou le costó el cargo. Hay un dato, pero digo una cortita, digo, que se vincula mucho a esta pregunta. Preguntarle hoy al pueblo griego de si seguimos o no seguimos en el euro. Fíjate que Grecia hoy es un país que se maneja con una moneda euro que se emite en Bruselas, no en Atenas. Es decir, no la tiene que pedirle prestado para poder pagar los sueldos. ¿Cuál es la única, si no se la prestan, cuál es la única manera de poder pagar los sueldos? Emitir moneda propia. Claro. Y pagar los sueldos. Es decir, bueno, pero después eso provoca inflación. No sé, pero es la única forma de pagar. ¿Quién te respalda?
Si emitís moneda propia, ¿quién te respalda? Como cualquier moneda propia, la respalda el propio país, con lo que sea el país. Lo que tenga. No, lo que yo quería decir respecto de lo que vos decías en Espejo, y también un poco lo que decías vos, Pedro, de esta división, es que en realidad se trata de dos cosmovisiones, fundamentalmente. Están los que se preocupan por el ciudadano, el pueblo concreto, que tenga desarrollo, que tenga trabajo, que pueda educarse y tenga salud, y los que, como en el caso de Berlín, como el que plantean la política neoliberal, directamente tiene preocupación por un funcionamiento económico de castas, que sea la casta del banco, que sea la casta empresarial, y no más allá de eso. Si hay que sacrificar a una cantidad de gente, bueno, se sacrificará. Me parece que ahí es la división brutal de la que estamos hablando, de los que se ocupan de, como era en la época de la política del bienestar de toda la población, y los que se ocupan solamente de un sector, ¿no? Sí, y un elemento más respecto de esto que estábamos discutiendo, si salen del euro, quién lo respalda, es que ellos apostaban mucho a la ayuda rusa y china, que me parece que por ahora no existe, bueno, claro. No de la manera como esperaban. Se cumplieron 100 días del gobierno de Tsipras, y en realidad es eso un poco, creo que lo que preocupa es que ya también cuánto puede aguantar la gente, cuánto puede aguantar el pueblo griego en esperar cambios, en esperar reformas, ¿no? Digamos, los 100 días donde se habla de parálisis, donde se habla de que no se avanza, y bueno, es muy complicado. Yo quería, antes de pasar a leer la incógnita, recomendar que hay una nota en página 12 del diputado Carlos Raimundi, que se llama El desplome de la socialdemocracia, que habla muy bien de cómo llegó Europa a esta situación de sobreendeudamiento y ajuste fiscal que vive hoy, y que explica bien el tema griego. Bueno, mandamos un saludo a nuestro amigo Félix Taylor, que hoy no está con nosotros, así que yo voy a hacer un poco de Félix Taylor y voy a leerle algo de voy a ver si me sale. Voy a leer la incógnita. Nacido en Dinamarca, nuestro personaje de hoy se formó en artes en la Academia Contemporánea de Fernand Léger en París. Durante la ocupación nazi en su país participó activamente en la resistencia. ¿A quién nos estamos refiriendo? Ahí están los teléfonos 0800-444-1777 y 4535-0709. Y nosotros hacemos de Félix Taylor. Pedro, ¿te parece? Contando qué viene en lo que sigue de Visión 7 Internacional? Pasado y presente de la Revolución Cubana. Luego de la pausa en Visión 7 Internacional analizamos la actualidad de la isla junto a Marta Rojas, testigo del asalto al cuartel Moncada y periodista del Granma. Pero además vamos a pasar a Estados Unidos, por supuesto, porque el tema de la violencia policial es fundamental. En Baltimore, en Nueva York y en otras importantes ciudades siguen las protestas por la violencia policial contra ciudadanos negros. En instantes, aquí, en Visión 7 Internacional, después de la pausa, sin Félix Taylor.